¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando un gran inicio de semana. Antes de pasar con toda la retahíla de información que tenemos en el vídeo de hoy, quiero comentaros algo, y es que este miércoles día 12 de abril, a las 6:30 de la tarde, tenéis una cita en directo con este canal. No vamos a crear un directo cualquiera, vamos a crear un directo muy necesario para toda la comunidad de habla hispana. Y es que hay muchas dudas sobre esto y he decidido crear un directo además con dos auténticos cracks. Vamos a hablar de DeFi, de finanzas descentralizadas, después de la quiebra de FTX, del colapso de UST, de estas DeFi 2.0 que daban rentabilidades de 2000 y pico %, auténticas estafas. Se viene regulación, se acabó la DeFi y tal, y como la conocíamos hace un año y medio en pleno bull run. Bueno, evidentemente todo esto y mucho más lo vais a encontrar el miércoles a las 6:30 de la tarde en este canal, y no voy a ser yo quien os responda a esas dudas porque yo, ya sabéis, yo no soy experto en finanzas descentralizadas, aunque evidentemente sé lo que son, y he decidido traer a dos auténticos cracks, que uno de ellos es el creador de contenido número 1 en habla hispana sobre las DeFi. Es ni más ni menos que Thule, de la mejor estrategia cripto, y también va a venir Mr. DeFi, Fer, en el que vamos a generar probablemente ese directo muy necesario, sobre todo en el punto en el cual se encuentra el bear market ahora. Vamos a hablar de protocolos que han salido más fortalecidos en este bear market, hacia dónde está yendo la tendencia en las blockchain, todo esto y mucho más, miércoles 6:30 de la tarde. Y ahora sí amigos, vamos con el tema del día de hoy. ¿Llegó la hora? Sí, ha llegado la hora. Llegó la hora, amigos. Recordaréis la visión de mercado que tenía en el vídeo que lo expliqué, que dije, bueno, estamos en una zona muy enquistada. Probablemente, bueno, ya sabéis, Bitcoin llevamos 4 semanas por estos niveles, Ethereum tampoco se acaba de decantar, el S&P 500 ya es la tercera vez que se enfrenta al nivel de los 4100 y no logra romperlos, ahora retrocede. Estamos muy laterales. ¿Qué falta? Falta un dato. Falta un detonante. Y ese detonante lo podemos tener este miércoles con el dato de inflación de Estados Unidos, que se espera una caída en el IPC del 0,8. Sin embargo, la subyacente se espera que suba. Ya sabéis que la subyacente excluye alimentos y energía. Por lo tanto, esto de que la inflación ya está controlada, ni mucho menos, amigos. Ahora bien, si viene un escenario recesivo, si tenemos una crisis bancaria según lo esperado, incluso peor, todo esto va a generar un fenómeno deflacionario que ya hablaremos en su momento. De hecho, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en niveles de cotización porque después de este vídeo ya será el del viernes y me gustaría dejar más o menos la semana hilada. ¿Qué sucedería si tenemos un dato según lo esperado o un poquito mejor? Probablemente, si tenemos un dato un poquito mejor a lo esperado, lo que sucedería sería una manipulación del mercado en la mayoría de los activos a la baja, para salir al alza disparados y romper niveles de resistencia, en este caso Bitcoin, la cota de los $29.000. Ethereum probablemente se iría a atacar esos niveles de los $2.000. Bitcoin también acabaría rompiendo los 29.000 y se dirigiría hacia el siguiente nivel, $30.000, $32.000. Hoy vamos a hablar mucho de esto, que es muy importante en el punto en el cual se enfrentaría Bitcoin. El S&P 500 también acabaría por romper la resistencia a la cual se encuentra de los 4.190, 4.200 probablemente. No significa que de ahí ya salgan disparados, sino que poquito a poco, a medida que pasen los días, probablemente irán ganando niveles de cotización. El S&P 500 ya sabéis que yo creo que lo volveremos a ver en la cota de los 4.300 y por esos niveles es por donde yo creo, a mi criterio, que se puede cocinar un punto de máximo dolor en el mercado. Es porque estamos enfrentando a los máximos, estaríamos enfrentando a los máximos de agosto del año 2022, los máximos más importantes de todos, ya que ese máximo fue el que rompió los mínimos relativos anteriores y llevó al S&P 500 a mínimos anuales, ¿no? Por lo tanto, romper ese máximo a nivel psicológico te destroza, te cambia ya totalmente el sesgo. Y ya sabéis que cuando el mercado se dirige hacia un lado, antes lo que tiene que hacer es cargarse a la mayor cantidad de inversores posible, dándole a entender que nos vamos hacia el lado opuesto. Por lo tanto, ese punto de máximo dolor quizá se acabaría cocinando alrededor de los 4.300 puntos en el S&P 500, Bitcoin $32.000, Ethereum 2.000, 2.200 puntos aproximadamente. Esto lo vamos a hablar evidentemente en la segunda parte del vídeo. También comentaros algo importante, sabéis la visión que tenemos del euro dólar, del oro. Claro, si nosotros planteamos un dato mejor de lo esperado, es bajista para el DXY porque se establece o se entiende, el consenso interpreta que Estados Unidos no va a tener que subir tanto los tipos de interés o va a tener menos presión por mantenerlos altos más tiempo del previsto, ya que la inflación está cayendo con fuerza. Esto debilitaría al DXY. ¿Y qué activos se beneficiarían? Evidentemente, a rasgos generales, la mayoría de la renta variable, pero sobre todo el euro dólar, que sabéis que está muy cerquita de ese punto de los 1.10, que es un punto en el cual creo que habría una gran oportunidad para posicionarnos a ventas, evidentemente si vemos los quiebres de estructura en base a la estrategia de cada uno, evidentemente, ¿no? También estamos el oro muy cerquita del nivel de máximos históricos, 2050, 2075, y además hoy lo vamos a repasar porque la estructura que tiene el oro
proyecta movimientos más allá de los 2.200, 2.300 dólares. Así que amigos, todo esto y mucho más. Evidentemente también repasaremos la cadena, los datos en cadena, porque tenemos un nivel de apalancamiento que no veíamos desde máximos históricos. Apalancamiento después de un repunte. Ayer este fin de semana se liquidaron el mayor número de contratos en long en la historia de Ethereum, en el mercado de los futuros perpetuos. Es decir, vas cogiendo cositas, las vas hilando, alto nivel de apalancamiento en el mercado, se liquidaron la mayor cantidad de contratos de futuros en Ethereum en toda la historia. Uy, a lo mejor ese apalancamiento es predominantemente alcista. Si eso es así, es que el sesgo del mercado es más alcista que bajista. Y si eso sucede normalmente, lo que acaba pasando es que se empieza a cocinar ese punto a partir del cual se va a limpiar todo ese exceso con un movimiento correctivo. Todo está casando bastante bien con lo que tenemos planteado en este canal. Ahora, evidentemente, falta que los niveles de cotización se encaren hacia donde creemos que va a llegar. Familia, sin más dilación, espero que os guste el vídeo. Si es así, por favor, darle me gusta, suscribiros al canal, seguirme en Instagram y también en Twitter, que estoy bastante activo. Tenéis el link en la descripción de este canal. Y vamos para allá. Y fijaos lo que se espera en el mercado para este miércoles a las 2:30 de la tarde, amigos. Lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, así que no se me despisten, que esto está a punto de romper al alza o a la baja a mi criterio. Veremos, evidentemente, si el mercado a lo mejor ni se mueve, ¿no? Pero bueno, como llevamos este movimiento muy enquistado, cierto detonante, como puede ser el IPC, puede ser el necesario para catapultar y romper ciertos niveles de soportes y resistencias. Que en la introducción del vídeo solo hemos hablado de potenciales alzas por un dato mejor de lo esperado, pero el dato puede ser peor de lo esperado y que Bitcoin rompa el nivel de soporte y dirigirnos hacia el nivel de los 24.500. Ahora hablaremos en la segunda parte del vídeo. Por lo tanto, miércoles 2:30 de la tarde se espera una caída en la tasa de inflación interanual en Estados Unidos del 0,8%. Y que, bueno, eso dejaría más o menos a la gráfica tal que así. Y dices, hostia, es la mayor caída. Este 0,8 es la mayor caída desde que la inflación empezó a ser un problema. Por lo tanto, ya se acabó, menos mal, macho. Para finales de año estaremos ya en torno al 3%, porque fíjate, 3 datos más así y es que nos plantamos al 2% para finales de año. Sí. Vamos a ver cómo está la inflación subyacente, que es la que excluye alimentos y energía. Aquí en pantalla la tenéis. Los alimentos y la energía, sobre todo la energía, es lo que más ha subido con este arreón al alza, sobre todo con el petróleo en niveles elevados, la luz, el gas. Claro, ¿qué pasa? Que cuando la energía cae, también arrastra al IPC, pero no todo es la energía. Fijaos lo que tenéis en pantalla, la tasa de inflación interanual que excluye alimentos y energía, que también se va a entregar este miércoles a las 2:30 de la tarde, y se espera un crecimiento respecto al dato anterior. Esto es algo muy negativo. Es algo muy negativo porque por más que pasa el tiempo seguimos enquistados con inflaciones en torno al 5,5-6%. Y todo lo que rodea al consumidor, que no sea alimentos y energía, aunque evidentemente todo el que ha ido al súper sabe que todo está subiendo. Esta mañana he ido a por un paquete de jamón y me he quedado alucinado, ¿no? Porque vale 6 euros un paquete de jamón. Una auténtica locura. Si antes te ibas a un bar, te comprabas un bocadillo, te tomabas una cervecita y eran 6 euros. Y ahora un paquete de jamón 5,5-6 euros. De 100 gramos. Alucinante, ¿no? Bueno, pues todo lo que rodea al consumidor ha subido de precio y sigue subiendo de precio. Y esto es muy negativo para el mercado. Porque pensad que lo que me ha pasado a mí, los pasa a todos. Llega un punto que dices, hostia, es que no tengo, tío, no me queda. Llega a final de mes y no tengo más dinero. Estoy pelado. Claro, estar pelado significa que la demanda interna, los precios altos acaban con los precios altos, mejor dicho. Los precios elevados de todos los bienes y servicios que nos rodean acaban con los precios altos de todos los bienes y servicios que nos rodean porque llega un punto que el consumidor está tan asfixiado que no puede más. Y ahí cae en picado la demanda interna, el consumo. Y es lo que creo que puede llevar a niveles inferiores, pero claro, todo esto con un delay. Estamos hablando que quizá para finales de este año veamos una caída clara en la interanual, si seguimos con este movimiento de alzas en los precios, ¿no? Así que muy interesante va a ser lo que va a suceder este miércoles, amigos, a las 2:30 de la tarde. Haremos un pequeño repasito en la introducción del directo que vamos a hacer este miércoles a las 6:30, pero muy interesante todo lo que va a suceder. Y ahora vamos a pasar con los datos en cadena, porque fijaos lo que tenemos en pantalla y es la cantidad de apalancamiento que ahora mismo hay en el mercado. Esto es importante conocerlo porque si vemos un mercado tendencial y vemos que el nivel de apalancamiento aumenta a medida que el mercado tendencial continúa, simplemente lo que significa es que el consenso del mercado ya está dando por hecho que esa tendencia va a continuar hasta el infinito. Bien,
¿Qué suele suceder? Bueno, pues lo que suele suceder es que cuando llega un punto de máximo dolor, que se tiene que cocinar, pensad que aquí en máximos históricos pues rompíamos máximos y nos metíamos a la baja, aquí tuvimos toda esta trampita antes de una corrección importante y aquí tuvimos dos excesos de todo este nivel de máximos históricos, que también fue otra trampa. Claro, aquí el mercado estaba sumamente apalancado y fijaos cómo estaba el interés abierto en el mercado de los futuros perpetuos, que es lo que tenemos en color naranjita. Lo que tenemos en color azulito es el nivel de interés abierto en el mercado de las opciones. Y lo que tenemos en color rojo es el nivel de apalancamiento que hay en el mercado, teniendo en cuenta el interés abierto en el mercado de futuros y en el mercado de las opciones. Bueno, ¿qué sucede en estos momentos? Pues fijaos, ¿no? Que a raíz de la salida de mínimos, el nivel de apalancamiento se ha incrementado de una manera brutal. Estamos en un nivel de apalancamiento que no teníamos ni siquiera en máximos históricos, como estáis viendo, ¿no? Por esta línea roja que tenéis aquí. El último movimiento de repunte ha sido lo que ha generado ese push en el mercado. Bueno, no sé si recordaréis que venimos diciendo, ya borrado el escenario ese que teníamos del 31 de enero, ¿no? En aquel recuento de ondas que dije, a ver, en los anteriores ciclos lo que ha sucedido es que Bitcoin ya ha visto los mínimos por estas fechas. Podríamos tener un movimiento de impulso al alza, por eso hicimos ese vídeo antes de finalizar el año 2022 comentando que todos los youtubers bajistas, quizá no, es buena idea estar expuesto a mercado, estate contento si cae o sube, dependerá del porcentaje de exposición que tengas, pero que haría muchísimo daño al mercado tener un movimiento de repunte como en anteriores ciclos, romper el nivel de los $30.000 y retroceder y llegar a niveles de zona de mínimos de los $20.000. Porque el mercado interpretaría en base a los ciclos anteriores que es un excelente nivel para comprar. Y si eso lo interpreta el mercado, lo más probable es que lo rompa y parta todas las piernas. Por lo tanto, bueno, simplemente estaremos pendientes a esto, porque nadie tiene una bola de cristal. Pero claro, ya sabéis que este contexto en el cual se enfrenta este ciclo de Bitcoin es totalmente diferente a los anteriores. Tipos de interés con una subida histórica, niveles de inflación elevados. Bueno, crisis bancaria, veremos por dónde salen los tiros, ¿no? Bueno, por lo tanto, importante estar pensando en esto, ¿vale? El mercado está sobreapalancado. Y ahora me tendréis que perdonar porque voy a tener que poner una imagen en negro, ya que aún no tengo, pues... aquí la tengo. De momento no tengo la T3 de Glassnode, que cuesta $800 al mes, amigos, pero es una inversión que voy a hacer por la comunidad. Lo tengo claro que voy a hacerlo. Además, lo voy a hacer por la comunidad de habla hispana del sector cripto para poder subir la calidad del contenido, ¿no? Y que sepáis con estos vídeos lo que hacen las ballenas de verdad, cómo se está moviendo el dinero, la predominancia en las liquidaciones, todo esto. Lo vais a encontrar en este canal probablemente el siguiente mes. Bueno, fijaos lo que tenéis aquí, ¿no? Tenemos el nivel de liquidación, el volumen de los contratos de los futuros, pero el long. Aquí solamente se mide la cantidad de liquidaciones en long y en este caso en el exchange de Binance, ¿no? Habría que chequear otros exchanges, pero bueno, Binance es una muestra fiable ya que es el exchange más líquido. Fijaos que cuanto más spikes veamos aquí, significa que más posiciones en long se están liquidando. Por lo tanto, mayor es el sesgo del mercado a que es probable que el movimiento alcista continúe, ¿no? Lo que hemos comentado antes, de tendencia alcista, aumento del nivel de apalancamiento en el mercado, simplemente el consenso interpreta que estamos en un mercado alcista y que esto va a continuar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ya el consenso está convencido, se le parten las piernas, ¿no? Por lo tanto, fijaos porque este fin de semana, con esa ruptura de estos nivelitos que ahora repasaremos en el análisis técnico en Ethereum, hemos tenido la mayor liquidación en contratos de futuros en la historia de Ethereum. Por lo tanto, esto junto con un mercado altamente apalancado me lleva a plantearme que es altamente probable que gran parte de ese apalancamiento venga del posicionamiento en compras. Por lo tanto, no me extrañaría para nada ver algún movimiento a la baja en el medio plazo, que casaría muy bien con esas 5 ondas, con ese ataque al nivel de los 30.000, 32.000, con ese drenaje de capital hacia las altcoins que tuvieran ese último repunte que finalizase así el ciclo alcista en Bitcoin desde los 15.000 hasta el nivel de los 30.000, 32.000. Bueno, todo esto estamos especulando mucho, pero espero que se entienda al final, ¿no? Bueno, seguimos para bingo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el ASOPR. Esto es algo que cuando tenga la T3 lo traeré agrupado por entidad. Y haré un pequeño curso gratuito, evidentemente, de análisis en cadena para que sepáis bien cómo funciona todo esto y la cantidad de información que nos puede arrojar, ¿vale? Bueno, el ASOPR lo que te marca es el Bitcoin que tú compraste, si lo vendes y está por encima o por debajo
de tu precio de compra y cuánto por encima o por debajo está. Esto evidentemente interpreta el mercado en su conjunto en un mismo día, ¿vale? Aquí lo tenemos suavizado por una media de 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más por encima esté del punto 1, este punto significa que tu Bitcoin, que es la línea naranja, lo estás vendiendo muy por encima de tu punto de compra. Por lo tanto, cuando tengamos estos spikes al alza, son momentos de FOMO, momentos en los cuales Bitcoin se está vendiendo muy por encima de su precio de compra, en el consenso en toda la cadena. Es decir, se están recogiendo muchos profits, ¿no? Mercado alcista, es lo normal. Bueno, pues fijaos, y evidentemente totalmente lo opuesto, cuando tenemos un movimiento por debajo del punto 1, lo que nos encontramos son con Bitcoins que están siendo vendidos en el peor momento de mercado, en zona de mínimos o muy cerquita a ellas, ¿no? Fijaos aquí también todo el movimiento del nivel de los 15.500 aproximadamente. Bueno, pues fijaos porque claro, aquí es donde ya tenemos que hilar un poco más fino y ver, fijaos, en anteriores momentos de mercado en los que el ASOPR suavizado a 90 días ha roto al alza la línea 1, después de venir de un bear market, de una corrección severa, ha marcado el movimiento a un nuevo bull run. Bueno, evidentemente falta por pasar tiempo porque hemos tenido dos ciclos totalmente diferentes, el del año 2016 y el del año 2020. Pero lo que quiero que entendáis de esta gráfica es que cuando esto ha sucedido, cuando venimos de un mercado bajista, que se han estado vendiendo bitcoins muy por debajo de su precio de compra y vuelve a respirar este indicador, se empieza normalmente a sobreapalancar el mercado, pensando que lo peor ya ha pasado, y lo estamos viendo con la gráfica de apalancamiento. Por lo tanto, ¿qué suele pasar después de ver que este indicador sale al alza de la línea 1? Lo que suele ver, lo tenéis aquí con la línea azul, es que el mercado tiende a corregir o a lateralizar por varios meses, despistando a ese consenso que tenía muy claro que el mercado era alcista. Esto lo digo sobre todo para esas personas que piensan que se les ha escapado el tren, que hay que incorporarse como sea a Bitcoin. Nadie os va a robar la liquidez va a estar ahí. Ahora y el año que viene, siempre hay oportunidades en el mercado, solo hay que tener la paciencia para esperarlas. Fijaos, ¿no? Que esto no quiere decir que no falte un movimiento al alza, porque fijaos también en el año 2019, como cuando el ASOPR rompió al alza, como está sucediendo ahora, estábamos por estos niveles, que es algo muy similar a lo que ha sucedido ahora ya. Hemos roto esta cotita de aquí, aquí también se rompió esta cotita y faltaba un último tramo de impulso al alza, que no podemos descartar verlo en Bitcoin hacia este nivel de los 30.000, 32.000 dólares y que por aquí inicie todo un proceso correctivo de varios meses o un proceso lateral. Este es uno de los motivos por los cuales, ya sabéis, ya me habéis escuchado en varias ocasiones comentar que creo que estamos en una zona en la que es cerquita, no sé, 5.000 dólares arriba. Es que no lo sé, pero estamos cerca y cuantas más semanas pasen, más cerca vamos a estar de dejar un máximo relativo que vamos a tardar muchos meses en volver a testear. Ese es mi criterio. Quizá esté totalmente equivocado, lo veremos con el paso de los meses, pero creo que ya está más que fundamentado todo esto que hemos comentado por análisis fundamentales en el canal, ¿no? Por lo tanto, atentos a esto, no podemos descartar un último tramito al alza, pero luego probablemente acabe viniendo un mercado lateral, como vimos en el año 2016, o un mercado lateral bajista más bien, como vimos en el último ciclo. Y aquí en pantalla tenéis Bueno, esto es interesante porque nos marca el comportamiento de los holders y de eso, digamos, el comportamiento del holder de medio y largo plazo. Vamos a entenderlo así, ya cuando haga ese curso pues ya explicaré tranquilamente las gráficas, pero que es importante entender, ¿no? Que cuando estas dos líneas se mueven al alza, significa que todos esos bitcoins que llevaban más de 2 años o entre 1 y 2 años escondidos, guardaditos, esperando el momento adecuado para ser distribuidos, se empiezan a distribuir, ¿no? Y cuando se cruzan estas dos líneas, lo que nos da es el inicio de un potencial bull market. Aquí también sucedió en el año 2020-21, que cuando se cruzaron estas dos líneas nos dio el inicio de un potencial bull market, que nos llevó desde los 20.000 hasta los 29.000 dólares, hasta los 69.000 dólares en noviembre y diciembre del año 2022. Bueno, ¿qué quiero comentaros de aquí? Vale, ¿qué creéis que falta en este ciclo que hemos tenido en los anteriores? Muchas cosas, ¿no? Evidentemente. FOMO. El retail con exceso de liquidez. Eso es lo que yo creo que falta. Entonces, los tenedores de medio y largo plazo
cuando empiezan a mover sus tenencias, las empiezan a distribuir, pero para ser distribuidas necesitan un sentimiento de euforia en el mercado, necesitan un sentimiento de FOMO para que el retail entre, para que se les vendan gran parte de esos bitcoins al retail. Y es lo que creo que en esta etapa en la cual se encuentra el mercado, quizá podemos rascar un poquito, pero ya estáis viendo hacia dónde se dirige la economía. Tarde o temprano vamos a acabar entrando en recesión, vamos a entrar en un nuevo ciclo que Bitcoin nunca antes hemos visto cómo se ha desenvuelto ahí, ¿no? Por lo tanto, creo que a pesar de este tipo de gráficas, vamos a estar en un periodo lateral, más bien lateral bajista, los siguientes meses, una vez que lleguemos a ese máximo relativo que hemos comentado, y falta uno de los participantes más importantes, que son los que acaban generando estos movimientos parabólicos al alza. Es la entrada del retail, la entrada de FOMO. Y en este momento creo que no tenemos ese tipo de contexto para empezar a distribuir gran parte de los bitcoins con un movimiento de subida brutal. Bueno, y ahora sí, saltando al análisis técnico, hoy vamos a dejar encarado lo que resta de semana porque el siguiente videoanálisis va a ser este viernes. Varias cositas que comentaros. La primera de todas es que a partir de ahora no vais a ver más esas gráficas de Hiblock Capital, etcétera, en donde marca la liquidez, sino que lo vais a ver representado en la gráfica por estas líneas horizontales de color gris. Esto es lo que va a representar la liquidez a partir de ahora en este canal, al igual que por la zona de mínimos, ¿no? Cuando tenemos mínimos al mismo nivel, lo que se acaba generando también son zonitas de liquidez. Por lo tanto, por eso os he comentado antes que si tenemos un dato positivo, por ejemplo, fijaos en toda esta zona de mínimos, no me extrañaría para nada que Bitcoin viniera, limpiase todo esto, rompiera esta estructura bajista, se apoyase de nuevo en estos niveles y ahora sí fuera a absorber todo esto de aquí. Claro, si esto sucede, es el escenario ideal para ver de nuevo a Bitcoin encarándose hacia esos niveles de 30.000, 32.000 dólares que comentamos en varias ocasiones en el canal, ¿no? Pero bueno, lo veremos este miércoles. Ya sabéis también que en ocasiones el mercado se adelanta. A medida que ya van avanzando las horas, se ve más claro el movimiento hasta que llega un punto que el mercado se adelanta. Por lo tanto, no podemos descartar que este movimiento que tenemos en pantalla, si finalmente acaba sucediendo, no tenga por qué esperar al miércoles la entrega del dato. Lo podríamos ver mañana ya cómo se empieza a decantar el mercado. Pero a mi criterio hay una mayor probabilidad de ir a atacar estos niveles para romperlos y generar un nuevo trámite hacia el nivel de los 30.000, 32.000 dólares. Toda esta zona que tenemos en Bitcoin, en la cual creo que hay una altísima probabilidad a revertir o este movimiento en su totalidad, dependerá un poquito de lo que hagan las altcoins, dependerá un poquito de lo que haga el SP500, o como mínimo ir a corregir todo este potencial tramo al alza, que sería desde estos niveles hasta el inicio de este movimiento. Y esto perfectamente nos podría dejar o en un nuevo test a estos niveles en los cuales se encuentra ahora, o incluso perderlos y dirigirse hacia el nivel de los 24.000, 25.000, que al final, amigos, los mercados se mueven por ondas, alcistas, bajistas, bajistas. Por lo tanto, si viéramos esto tampoco nos extrañaría. Ahora, si finalmente lo acabamos viendo, tendremos que ver cómo se encuentra el mercado. Pero fijaos aquí, lo que tenemos esto, AMD, que veis aquí simplemente después de venir de este movimiento de caída agresivo, el mercado acumula, perdonad, AMD es acumulación, manipulación y distribución, el mercado acumula, manipula al alza rompiendo esta cota de máximos y aquí empieza a distribuir por toda esta zonita de aquí. Fijaos, entran las ventas fuertes, se tiende a volver a esta zonita de aquí en la cual han entrado ventas fuertes para acabar de realizar esas ventas, y el mercado sale disparado a la baja. Por lo tanto, aquí tenemos una zona que a mi criterio es de alta probabilidad de ver de nuevo un movimiento bajista. Es decir, si viéramos un movimiento similar a este, no nos podría extrañar para nada esto, ¿no? Ya aquí, pues haber visto ese quiebre de estructura e iniciar ese movimiento correctivo que ya veremos si es de todo el movimiento completo o simplemente va a corregir esta otra onda impulsiva. Primera pista, ruptura de los 29.000 dólares. Eso probablemente acabaría derivando en una onda alcista que no necesariamente tiene que llegar a este nivel en 1 o 2 días. Se puede estar tranquilamente 2 o 3 semanas con alzas y bajas en el mercado hasta llegar aquí. Y una vez que lleguemos aquí, lo más probable es ver dentro de la estructura alcista en temporalidades inferiores, ver algún movimiento que rompe la estructura y a partir de aquí buscar posicionamientos bajistas para así ir a corregir el movimiento que estábamos comentando, ¿no? Sin embargo, si lo rompemos por la parte baja, porque tenemos un mal dato de inflación, pues probablemente ya iremos a corregir gran parte de todo este movimiento de impulso y no me extrañaría para nada. De hecho, creo que es altamente probable, si vemos varios cierres, 2-3 cierres por debajo del nivel de los 26.700 dólares, confirmando ya la ruptura de este nivel de soporte, que Bitcoin inicie un nuevo trámite a la baja al nivel de los 24.500, 25.000
dólares. Y aquí pues veremos cómo se encuentra el mercado, si se han perdido niveles importantes o no, cómo se encuentra el VIX, etc. Ahora, como escenario más probable, creo que es la ruptura de los máximos, según hemos comentado. Fijaos también en la gráfica semanal que hayamos 3 semanitas por estos mismos niveles. Creo que esta semana se va a acabar decantando al alza o a la baja esta banderita, y si se acaba decantando con una vela alcista, la proyección, digamos que sería del movimiento impulsivo al alza, pero a su vez, teniendo en cuenta cómo se encuentra el panorama macro y la estructura que me está dejando en diario, veo más probable iniciar este escenario correctivo en estos niveles que hemos comentado anteriormente. Ethereum, fijaos que lo que está sucediendo es que nos está adelantando, quizá, el movimiento que estamos comentando que es altamente probable que acabe sucediendo en Bitcoin. La ruptura por la parte alta de ese ranguito y que encare ese nivel de alta probabilidad, ¿no? En ese nivel de los 30.000, 32.000 para iniciar todo ese proceso bajista. Bien, pues aquí en Ethereum, en 4 horas, fijaos como ya ha roto ese nivel que en Bitcoin serían los 29.000 dólares, lo ha roto, se ha ido a apoyar sobre él, y ahora está aguantando el tipo. Ahora bien, tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos toda esta liquidez que se está acumulando por estos niveles, pero también tenemos estas zonitas bajas. Por lo tanto, no me extrañaría para nada ver algún movimiento de manipulación, pum, ruptura, se apoya y ahora sí rompe al alza para encarar en gráfica diaria este nivel que creo que es altamente probable ver algún movimiento bajista en Ethereum, el nivel aproximadamente de los 2.000 dólares, que son los máximos de agosto de todos los máximos de agosto que también se vieron en el mercado tradicional, ese mercado en el cual dejó al SP500 en los 4.300, y por estos niveles de aquí, en Ethereum en este caso, creo que es donde se podría cocinar ese movimiento de máximo dolor, porque fijaos que si nos vamos a gráfica semanal, ya lo estuvimos comentando en el último video análisis, aquí realmente lo que estamos haciendo probablemente es una onda plana de continuación del movimiento bajista anterior. Yo creo que aquí podemos tener más o menos dudas, pero bueno, evidentemente hay que complementarlo mucho más, no solamente tirar 4 líneas y fuera, pero aquí tenemos un movimiento de caída, correctivo, una onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, en este caso, que suele ser más longeva, ya lo sabéis, esto podría ser una perfecta onda plana, y a partir de aquí darle continuidad a este movimiento y ir a atacar como mínimo esta zona de mínimos. Veremos si para perforarlos o para mantenerlos, ¿no? Fijaos, la mechita que nos dejó Ethereum por la parte alta en vela semanal, esto es algo que no es bueno, cerquita de un nivel de resistencia clave, como es el nivel de los 2.000, 2.200, además también zona de suelos de todo el año 2021-22, por lo tanto, viendo el movimiento que llega a Ethereum, viendo el movimiento cómo se está encarando el mercado, ya ese nivel de apalancamiento excesivo, no podemos descartar movimientos al alza adicionales e incluso ir a romper ligeramente los máximos de agosto para cocinar ese punto de máximo dolor, pero a partir de aquí, a mi criterio, lo más probable es iniciar un proceso correctivo de toda esta onda impulsiva, y para nada me extrañaría verlo de nuevo en el nivel de los 1.100 dólares por Ethereum. ¿Qué está sucediendo en el SP500? Pues fijaos, toda esta zonita de máximos que se ha ido acumulando desde prácticamente principios hasta mediados de febrero. Nos deja un potencial ataque a niveles de máximos anteriores. Ahora bien, ¿será suficiente para romperlo? ¿No será suficiente? No lo sabemos. Es muy importante ver el cierre de vela de hoy, porque fijaos las mechitas que nos están dejando por la parte baja. Esto es una señal alcista, y si cerrase incluso muy cercano a positivo, altamente probable que el mercado ya empiece a descontar ese dato del IPC y que se encare un nuevo ataque al nivel de los 4.160, 4.200 puntos, que se limpie toda esta liquidez, y veremos si incluso hay un cierre de posicionamientos cortos que lleva a un movimiento pues muy similar a este otro de aquí, al SP500, ¿no? Un movimiento de limpieza de toda la posible liquidez que hayan por estos niveles. Fijaos que estamos encarando una zona clave, una zona en la que hemos ido a testear en 1, en 2, en 3 y probablemente, en 4 y probablemente en 5 ocasiones. Por lo tanto, vamos a estar atentos a este movimiento, porque de romperlo e ir a atacar el nivel de los 4.300, fijaos, ¿cuál es el máximo relativo más importante en toda esta estructura? El máximo que derivó en la ruptura del mínimo anterior. Después se ha generado una figura alcista en tendencias inferiores. Digamos, se ha generado una estructura alcista, porque estamos en gráfica diaria, pero en la tendencia macro, este de aquí sería el punto clave, a partir del cual, si se rompe, el mercado cogería un sesgo alcista. Y este, quizá, sea ese punto de máximo dolor que estamos comentando en el mercado. Desde luego que si llegamos con un movimiento muy vertical, pues, todo se encara un poquito a que suceda ese escenario.
a cambiar de sesgo al inversor, ver que lo peor ya ha pasado, que entre en compras, que vuelva el sentimiento de euforia y quizá estemos en una situación pues muy similar a agosto del año 2022, en el que fue ese pico que rompió los máximos anteriores y a partir de aquí se empezó a cocinar todo el nuevo ataque a los mínimos. Por lo tanto, estaremos atentos. En 4 horas comentamos que aquí tenemos un canal paralelo alcista que engloba los mínimos crecientes. Podría tranquilamente apoyarse en estos niveles o incluso perderlo y simplemente irse a apoyar en los máximos relativos anteriores y no pasaría nada, pero comentamos que si se pierde el nivel de los 4050, 4065 en gráfica de 4 horas y se empiezan a consolidar cierres por debajo, es altamente probable, ahora ya nos iríamos a gráfica diaria. Si eso sucede, estaremos perdiendo este nivel. Es altamente probable dirigirnos de nuevo al nivel de los 3900, 3930. Y en gráfica semanal, pues ya sabéis, estamos muy cerquita de un nivel de resistencia muy, muy importante que veremos si finalmente es capaz de romper o no. El oro se está encarando a un escenario muy similar al que hemos visto en Bitcoin y en Ethereum. Está acumulando liquidez por estos mínimos prácticamente al mismo nivel. Y no podríamos descartar, si finalmente va a atacar el nivel de máximos históricos, nivel de los 2050-2075, primero generar una limpieza, algo similar a esto. Fijaos, llega, ¡fum!, limpia, recupera, se apoya y sale ahora así hacia el alza para ir a buscar estos niveles de máximos. Niveles en los que... ahora os voy a explicar una visión un poquito más diferente del oro a gráfica semanal, pero dado este tramo al alza yo esperaría algún movimiento correctivo. No sé, veremos, ¿no? Estaremos atentos. Evidentemente el oro es uno de los que se puede desmarcar, sobre todo por el mensaje que tiene en gráfica semanal. Y es que fijaos que estamos dentro de un ranguito, que es todo este ranguito de aquí, ¿verdad? Hemos generado una trampa brutal para osos, dando a entender al mercado que la pérdida de este nivel deberíamos ejecutar la proyección de este ranguito a la baja, y sin embargo lo que ha sido esto es una trampa para osos. Rápidamente se ha recuperado, prácticamente no ha dado tiempo a reengancharse al movimiento alcista, por lo tanto si llegamos a estos niveles tampoco nos tendría que extrañar que rompiera los máximos históricos y se encaminase a una subida libre que no sabemos dónde se va a frenar, por todas las huellas alcistas que estamos viendo en gráfica semanal. Por lo tanto, si yo tuviera que decantarme por el oro o el euro dólar, llegado el oro al nivel de los 2050, 2075 y el euro dólar a nivel de los 1.10, me decantaría más por un movimiento correctivo en el euro dólar que en el oro para buscar ese posicionamiento en ventas. Que como veis en pantalla, ya lo estuvimos comentando, el DXY en zona de suelos 101.3, 101.7, zona de anteriores suelos, estuvimos comentando, bueno, no podemos descartar un nuevo arreón a la baja, pero ya estamos en niveles en los que podríamos ver ese movimiento de repunte y acabar generando pues una lateralización, un estado más lateral del mercado, pero claro, toda esta onda impulsiva del dólar iría en contra a priori de la renta variable. Claro, renta variable y evidentemente también del eurodólar. Por lo tanto, ¿en qué punto se encuentra el eurodólar? Fijaos, vamos a irnos mejor a gráfica de 4 horas, que es la que tenemos aquí abajo. Hemos dejado bastante liquidez por estos niveles, por lo tanto, estando tan cerquita de estos otros nivelitos, el nivel de los 1.081, 1.079, tampoco me extrañaría ver algún movimiento a la baja. ¡Pum! Este movimiento podría coincidir con esa manipulación que hemos visto, que hemos hablado en el mercado por un hipotético dato del IPC, que el mercado lo interpretase de manera positiva. Bueno, ya sabéis que eso tiende a ser bajista para el DXY y este movimiento a la baja no tiene por qué darse ya. Podríamos ver una manipulación al alza en el DXY que generase un último movimiento bajista en el euro dólar y a partir de aquí de nuevo retomar la senda alcista para limpiar todo esto de aquí y, ¿por qué no?, pues atacar estos niveles del 1.10, 1.098, que quizá podría coincidir con un oro en máximos históricos. A partir de aquí, ¿yo qué me esperaría? Bueno, el eurodólar es uno de los activos que yo opero en mi trading. A partir de aquí lo que yo esperaría sería un quiebre de estructura, a ver cómo en temporalidades inferiores llegamos, rompemos estructura, ¡pum! Vamos a estos niveles de nuevo. Y depende de la estrategia de cada uno, evidentemente, pues a partir de ahí buscar una ventita con un SL por encima de esta cota de máximos anteriores e ir a corregir gran parte de todo este movimiento alcista, lo que quizá podría ser incluso un swing trading, ¿no? Eso es lo que yo buscaría en el euro dólar. Sin embargo, si el dato fuera peor de lo esperado, lo que veríamos es un repunte mayor en el DXY y sería muy complicado ya romper estos máximos en el corto plazo. Quizá incluso podríamos ir a testear esta zona de soporte del 1.072, 1.069 y quizá a partir de ahí así volver a atacar estas cotas.
Y para finalizar os traigo una gráfica que el viernes pasado bueno, recordaréis que os estuve comentando el índice VIX de la volatilidad, que representa la volatilidad en el SP500, renta variable, nos dice una cosa. Y el MOVE, que representa la volatilidad en la renta fija, nos dice otra. Bueno, pues os lo he organizado así. Aquí tenemos el VIX y aquí abajo tenemos el MOVE, que aquí recoge la volatilidad en la renta fija y aquí arriba en el SP500. Fijaos cómo hay una clara divergencia. Estos, para que os hagáis una idea, son los máximos de la volatilidad en la renta fija que vimos en la etapa del año 2008, en la burbuja financiera, y estamos muy cerquita, bueno, es que nos hemos quedado pues a escasos puntos de llegar, ¿no?, a estos niveles de máximo estrés financiero. Sin embargo, no se ha visto representado así en el VIX, índice de la renta variable. Esto puede significar muchas cosas. Quizá aquí el mercado no acabe de creerse del todo este posible comportamiento bajista. Sin embargo, si acaba llegando, tampoco me extrañaría ver en 1 o 2 semanas un movimiento hacia la cota de máximos en el VIX, en el índice de la volatilidad, que probablemente también vería un repunte importante, ¿no? Y que al final se acaben alineando estos dos activos con una volatilidad importante tanto en la renta fija como en la renta variable. Pero de momento estamos viendo una divergencia muy clara. Uno de los dos miente. Veremos quién es el que está mintiendo, ¿no? Y esto pues nos deja aquí un petróleo con un posible movimiento, a mi criterio, que vaya a todos estos nivelitos de aquí, quizá al 83,5 dólares aproximadamente, y a partir de aquí buscaría lo mismo que hemos hablado antes, buscaría un movimiento que quiebre la estructura y posicionarme en ventas con un SL por encima de... Ya sabéis que todo lo que comento aquí no es consejo de inversión, simplemente estoy dando mi visión de mercado a nivel educativo, ¿no? Eso es lo que yo esperaría en el oro, y a partir de aquí, como mínimo, un tramo correctivo que llevase a rellenar este gap o parte del mismo. Y después, pues dada la estrategia que están llevando a cabo, que probablemente veamos menos oferta de petróleo, quizá no podría descartar un nuevo movimiento de impulso. Sin embargo, si acabamos rompiendo estos niveles, yo ya tendría el ojo puesto en estos otros de aquí, en 90,5, 93,5. A partir de aquí creo que habría una grandísima oportunidad, si lo hace con un movimiento bastante vertical, de posicionarnos en ventas para buscar una corrección ahora sí de todo este tramo impulsivo. Al final pensad que buscar zonas extremas y operar solamente en zonas extremas, olvidarnos de estas zonas de aquí, aumenta notablemente la probabilidad de acierto en cada uno de nuestros trades. Y para finalizar tenemos aquí los rendimientos en la deuda fija de Estados Unidos, el cupón a 2 años. Fijaos que está encarando de nuevo toda esta zona de suelos en la rentabilidad del 4,1%. No podemos descartar que lo rompa parcialmente, pero creo, bueno, estoy bastante convencido que los máximos ya los hemos visto, porque si viéramos este tipo de movimientos, lo que descontaría el mercado es que las subidas de tipos de interés van a ser mayores a las esperadas, y teniendo en cuenta la volatilidad que estamos viendo en la renta fija, acabaría probablemente generando este movimiento de impulso alcista, aumentando la volatilidad, ya que si subes más los tipos de interés, lo que sucede es que tensionas aún más el sistema financiero, y no podríamos descartar que este movimiento alcista en el MOVE acabase derivando en movimientos de al alza también en el VIX, ya arrastrando sí a la renta variable. Por lo tanto, creo que ya hemos visto los máximos, y a partir de aquí lo que le espera es un ataque en el medio plazo al nivel de los 3.4, 3.5. Ahora, amigos, no sé si recordáis aquel directo que hicimos en el cual hablábamos del Equity Risk Premium, y hablábamos concretamente cuando estábamos aquí, que comentábamos, estamos en un nivel en el que es altamente probable que aquí entre capital a borbotones, ya que ofrece una rentabilidad del 5% cada año, ¿no? Pues bueno, a partir de aquí yo creo que el resto ya es historia. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya hemos más o menos actualizado la semana. Vamos a ver el viernes cómo nos la encontramos, si está esto totalmente desmoronado o se ha comportado según lo que cabía esperar, según lo que hemos explicado en este vídeo la mayoría de los activos. Ahora bien, miércoles, recuerdo, 6:30 de la tarde, directo con Tule y Mr. DeFi aquí. Bueno, creo que es un directo necesario para todos. CBDCs, un montón de temas que son súper interesantes para todos aquellos que estáis aquí picando piedra informando sobre el ecosistema cripto, sobre los avances. Pues bien, amigos, creo que este miércoles vamos a crear un grandísimo directo y espero todo vuestro apoyo. Que paséis un feliz martes el día de mañana y nos vemos el miércoles a las 6:30 en directo. Un fuerte abrazo. Chao.